Hola amigos, vivimos en un mundo impulsado por la tecnología. Nuestros teléfonos inteligentes, nuestros autos, incluso nuestros refrigeradores, todos dependen del poder de las computadoras. Desde el momento en que nos despertamos hasta que cerramos los ojos, estamos interactuando con estas maravillas digitales. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo comenzó este increíble viaje? ¿Cómo pasamos de herramientas simples a estas máquinas complejas que parecen pensar y aprender? Acompáñenme ahora en una aventura a través del tiempo, explorando la era digital, desde los ábacos hasta las supercomputadoras. Nuestra historia comienza con un deseo humano fundamental, la necesidad de dar sentido al mundo que nos rodea. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han buscado formas de medir, cuantificar y predecir. Observamos las estrellas, registramos las estaciones y desarrollamos sistemas para comprender los patrones de la naturaleza. Esta curiosidad innata condujo al desarrollo de las primeras herramientas de cálculo. Imagina un mundo sin números, sin la capacidad de contar o calcular. La necesidad de rastrear el ganado, medir la tierra y realizar comercio impulsó la invención de los primeros dispositivos de conteo. Uno de los dispositivos de cálculo más antiguos y duraderos es el ábaco. Este sencillo marco con cuentas ensartadas en alambres ha sido un compañero constante de matemáticos, comerciantes y eruditos durante milenios. Originario de la antigua Mesopotamia, el ábaco se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en una herramienta indispensable para el cálculo. Su diseño simple pero efectivo permitía a los usuarios realizar sumas, restas, multiplicaciones e incluso divisiones con sorprendente velocidad y precisión. Este enfoque práctico de la computación sentó las bases para futuros avances en la tecnología informática. El ábaco, aunque ingenioso, dependía de la habilidad y destreza humana. A medida que las sociedades crecían y el comercio florecía, la demanda de métodos de cálculo más rápidos y eficientes se intensificó. Inventores y matemáticos comenzaron a soñar con máquinas que pudieran automatizar el tedioso proceso de cálculo. Los intrincados mecanismos de los relojes y otros autómatas demostraron el potencial de los engranajes, palancas y resortes para realizar tareas complejas con notable precisión. ¿Podrían aplicarse estos mismos principios al ámbito de las matemáticas, creando una máquina capaz de calcular con una velocidad y precisión inigualables para cualquier humano? La maravilla mecánica. Introducción a la máquina diferencial. Este sueño comenzó a tomar forma a principios del siglo XIX con el trabajo de Charles Babbage, un brillante y excéntrico matemático e inventor británico. Frustrado por los errores que plagaban la computación humana, Babbage imaginó una máquina que pudiera realizar cálculos complejos automáticamente. Su creación fue la máquina diferencial, una colosal calculadora mecánica diseñada para calcular tablas matemáticas con una precisión sin precedentes. Imagina una máquina que se asemeja a un reloj gigante e intrincado, con engranajes y palancas funcionando en perfecta armonía. La máquina fue diseñada para calcular funciones polinómicas utilizando el método de las diferencias finitas, de ahí su nombre. Babbage trabajó incansablemente durante años, estudiando planos, dibujando diseños y supervisando la minuciosa construcción de su maravilla mecánica. La mente detrás de la máquina, Charles Babbage, el visionario. Charles Babbage no era simplemente un ingeniero talentoso, era un visionario que veía mucho más allá de las limitaciones de su tiempo. Comprendió que el verdadero potencial de su máquina diferencial se extendía más allá del mero cálculo de tablas. Babbage creía que su máquina podía revolucionar campos como la astronomía, la navegación y la ingeniería. Su visión se extendía aún más, abarcando un futuro en el que las máquinas no solo pudieran calcular, sino también almacenar y procesar información.
A pesar de su genio, Babbage a menudo se sentía frustrado por las limitaciones de la tecnología del siglo XIX. Un legado forjado en engranajes. El impacto duradero del trabajo de Babbage. A pesar de enfrentar numerosos reveses y desafíos financieros, Babbage no se dejó intimidar. Su fe inquebrantable en su visión alimentó sus incansables esfuerzos por dar vida a la máquina diferencial. Aunque nunca completó la máquina a gran escala durante su vida, su trabajo sentó las bases para futuras generaciones de pioneros de la informática. La máquina diferencial, incluso en su estado incompleto, se erigió como un testimonio del poder del ingenio humano y la búsqueda incesante del progreso. El legado de Babbage se extiende mucho más allá de los engranajes y palancas de sus creaciones mecánicas. Sus ideas, su visión y su fe inquebrantable en el poder de la computación continúan inspirando y dando forma al mundo en que vivimos hoy. La hechicera de los números. Ada Lovelace entra en escena. Mientras Charles Babbage trabajaba arduamente en su maravilla mecánica, un espíritu afín surgió de los círculos intelectuales de la Inglaterra victoriana. Ada Lovelace, hija del famoso poeta Lord Byron, poseía una mente tan aguda como cualquier engranaje de la máquina diferencial de Babbage. Pero a diferencia de su padre romántico, las pasiones de Ada no residían en el ámbito de los versos, sino en el lenguaje de la lógica y las matemáticas. Desde temprana edad, Ada mostró una aptitud excepcional para los números, devorando libros sobre matemáticas y astronomía con una curiosidad insaciable. Fue en esta vibrante atmósfera intelectual donde se cruzó por primera vez con Charles Babbage, un encuentro que alteraría para siempre el curso de la historia de la informática. Un encuentro de mentes. Lovelace y Babbage, una colaboración forjada en lógica e imaginación. Era el año 1833, y Babbage, siempre el hombre del espectáculo, estaba presentando su máquina diferencial parcialmente terminada en su casa de Londres. Entre los curiosos espectadores se encontraba una joven Ada Lovelace, con los ojos brillantes con una mezcla de asombro y comprensión mientras absorbía el intrincado funcionamiento de la máquina. Babbage, acostumbrado a las miradas inexpresivas y los asentimientos corteses de la mayoría de los visitantes, quedó impresionado por las perspicaces preguntas de Ada y su genuina comprensión de su trabajo. Rápidamente se formó un vínculo entre los dos, una pasión compartida por las matemáticas y una fascinación mutua por el potencial de las creaciones mecánicas de Babbage. Lovelace se convirtió en una visitante habitual del taller de Babbage, participando con entusiasmo en discusiones sobre la máquina diferencial y sus posibilidades. El agudo intelecto de Lovelace y su capacidad para comprender las implicaciones más amplias del trabajo de Babbage la convirtieron en una aliada invaluable en sus esfuerzos. Desentrañando el tapiz del código. El algoritmo innovador de Lovelace. En 1842, Babbage fue invitado a dar una conferencia sobre su máquina analítica, una sucesora más ambiciosa de la máquina diferencial, en un congreso en Turín, Italia. Un ingeniero italiano, Luigi Menabrea, quedó tan impresionado por la conferencia de Babbage que publicó un relato detallado de la máquina analítica en una revista francesa. Babbage, ansioso por compartir su trabajo con un público más amplio, le pidió a Lovelace que tradujera el artículo de Menabrea al inglés. En sus meticulosas notas que acompañaban a la traducción, Lovelace expuso un método paso a paso para utilizar la máquina analítica para calcular una secuencia de números conocida como números de Bernoulli. Más allá de los números, visualizando el futuro de la computación. Las contribuciones de Lovelace a la computación se extendieron mucho más allá de su innovador algoritmo. Comprendió que la máquina analítica, con su capacidad para manipular símbolos de acuerdo con un conjunto de instrucciones, tenía el potencial de trascender el mero cálculo y entrar en el ámbito de la expresión creativa. Lovelace,
Imaginó un futuro en el que máquinas como la máquina analítica podrían componer música, crear arte e incluso escribir poesía. Sus ideas sentaron las bases intelectuales para el desarrollo de la inteligencia artificial y la era de la información que seguiría siglos después. Legado entrelazado. La duradera asociación de Babbage y Lovelace. Charles Babbage y Ada Lovelace, a pesar de sus diferencias de temperamento y enfoque, compartieron un vínculo inquebrantable forjado en su mutua pasión por traspasar los límites del conocimiento humano. Babbage, el inventor brillante pero a menudo frustrado, encontró en Lovelace un alma gemela que no solo comprendía su trabajo, sino que también veía su potencial mucho más allá de lo que él había imaginado. Lovelace, a su vez, encontró en Babbage un mentor que alentó su curiosidad intelectual y le proporcionó la plataforma para compartir sus propias ideas visionarias con el mundo. Juntos, el inventor y la hechicera de los números prepararon el escenario para la revolución digital que transformaría el mundo en los siglos venideros. La sombra de la guerra. Una nueva urgencia por la computación. A medida que las oscuras nubes de la Segunda Guerra Mundial se cernían sobre el horizonte, el mundo se encontraba al borde de un conflicto que remodelaría el panorama geopolítico y aceleraría el avance tecnológico a un ritmo sin precedentes. La capacidad de descifrar las comunicaciones enemigas, de romper códigos complejos y de realizar cálculos rápidos para el fuego de artillería y la logística, se volvió primordial para asegurar la victoria. En este entorno de alto riesgo, el campo naciente de la informática encontró un propósito nuevo y urgente. Gobiernos y ejércitos de todo el mundo destinaron recursos al desarrollo de máquinas de computación más rápidas y sofisticadas. La carrera estaba en marcha para desarrollar computadoras electrónicas que pudieran realizar cálculos a la velocidad del rayo, descifrar códigos y proporcionar una ventaja táctica en el fragor de la batalla. En el sombrío mundo del espionaje en tiempos de guerra, pocos secretos estaban tan celosamente guardados o eran tan estratégicamente valiosos como el código Enigma utilizado por el ejército alemán. En Bletchley Park, una finca aislada en la campiña inglesa, un equipo de brillantes matemáticos y descifradores de códigos trabajaron incansablemente para desentrañar los secretos del enigma. Entre ellos se encontraba Alan Turing, un matemático visionario cuyo trabajo sentaría las bases de la informática moderna. Bajo la dirección de Turing, el equipo de Bletchley Park diseñó y construyó Colossus, una enorme computadora electrónica diseñada específicamente para romper el código Enigma. Colossus, con sus miles de válvulas de vacío y su capacidad para procesar información a una velocidad sin precedentes, fue una maravilla de la ingeniería bélica. Al descifrar las comunicaciones alemanas, los aliados obtuvieron información invaluable sobre los movimientos de tropas enemigas, los planes de batalla y las líneas de suministro. Algunos historiadores creen que la inteligencia recopilada a través de Colossus acortó la guerra hasta en 2 años, salvando innumerables vidas en el proceso. Mientras los descifradores de códigos de Bletchley Park descifraban el código Enigma con Colossus, otro equipo de ingenieros y matemáticos al otro lado del Atlántico trabajaba arduamente en un tipo diferente de desafío informático. En la Universidad de Pensilvania, se estaba llevando a cabo un proyecto para desarrollar una máquina que pudiera calcular trayectorias balísticas para proyectiles de artillería, una tarea de importancia crítica para el ejército de los Estados Unidos en medio de la guerra. El resultado de sus esfuerzos fue el integrador numérico electrónico y computadora, o ENIAC, una bestia de máquina que ocupaba una habitación entera y pesaba más de 30 toneladas. El ENIAC, con sus 18.000 válvulas de vacío y su capacidad para realizar 5.000 sumas por segundo, fue aclamado como la primera computadora electrónica de propósito general. Después de la guerra, el ENIAC se utilizó para una variedad de aplicaciones científicas y de ingeniería, incluyendo el pronóstico del tiempo, la investigación de la energía atómica y el diseño de la bomba de hidrógeno.
El Colossus y el ENIAC, aunque innovadores en sus capacidades, todavía estaban limitados por la tecnología de su época. Ambas máquinas dependían de válvulas de vacío, componentes voluminosos y poco fiables que generaban mucho calor y eran propensos a fallar. En 1947, un equipo de investigadores de los laboratorios Bell inventó el transistor, un pequeño dispositivo de estado sólido que podía amplificar y conmutar señales electrónicas como una válvula de vacío, pero con mucha mayor eficiencia y fiabilidad. El transistor revolucionó el campo de la electrónica, allanando el camino para el desarrollo de computadoras más pequeñas, rápidas y asequibles. Fue la innovación clave que permitió la miniaturización de las computadoras, transformándolas de bestias del tamaño de una habitación a dispositivos de escritorio que podían utilizarse en hogares, oficinas y, finalmente, incluso en nuestros bolsillos. El amanecer de la era de la información, reflexionando sobre el legado de la innovación en tiempos de guerra. La guerra impulsó el desarrollo de computadoras más rápidas y potentes, dejando un impacto profundo y duradero en el mundo. Las innovaciones nacidas de la necesidad durante los años de guerra sentaron las bases para la revolución digital que transformaría la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Los descifradores de códigos de Bletchley Park y los ingenieros que construyeron Colossus y el ENIAC quizás no imaginaron el alcance de su legado, pero su trabajo marcó el inicio de una nueva era de procesamiento y comunicación de la información. Las computadoras que construyeron, aunque primitivas para los estándares actuales, fueron las precursoras de las potentes máquinas que ahora nos conectan, nos informan y nos entretienen. La historia de sus logros es un testimonio del poder del ingenio humano, la búsqueda incesante del conocimiento y la influencia perdurable de la innovación en tiempos de guerra en el curso de la historia de la humanidad. Al encontrarnos en la cúspide de una nueva era de avances tecnológicos, con la inteligencia artificial y la computación cuántica en el horizonte, vale la pena recordar a los pioneros que nos precedieron, cuya visión y determinación allanaron el camino para la era digital en la que vivimos hoy. El amanecer de una nueva era, de la guerra al progreso. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial se desvanecieron, dejando atrás un mundo cambiado para siempre. El conflicto, a pesar de toda su devastación, había desencadenado una revolución tecnológica. Los gigantes del ENIAC y Colossus, nacidos del crisol de la guerra, anunciaron una nueva era, el amanecer de la era de la información. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Estas primeras máquinas, aunque impresionantes, no eran más que los primeros pasos tentativos en un vasto territorio inexplorado. El reto ahora era traducir las lecciones aprendidas a la sombra de la guerra en herramientas para la paz, transformar a estos gigantes calculadores en instrumentos de progreso. El objetivo pasó de descifrar códigos y calcular trayectorias balísticas a abordar problemas en la ciencia, la ingeniería y el comercio. Las universidades y los laboratorios de investigación se convirtieron en los nuevos campos de batalla, donde mentes brillantes se enfrentaron a los desafíos de programar estas máquinas nacientes, de aprovechar su poder para el bien de la humanidad. El ENIAC, que antes se utilizaba para calcular tablas de tiro de artillería, ahora procesaba números para la predicción meteorológica, la investigación de la energía atómica e incluso el diseño de los primeros aviones comerciales a reacción. El escenario estaba listo para un periodo de rápida innovación, una edad de oro del descubrimiento impulsada por la búsqueda incesante de máquinas de computación más rápidas, potentes y versátiles. La revolución de los transistores, gigantes en reducción, horizontes en expansión. Las primeras computadoras, con sus miles de brillantes válvulas de vacío, fueron hazañas impresionantes de la ingeniería. Pero también eran enormes, consumían mucha energía y eran notoriamente poco fiables. El calor generado por estos hornos electrónicos podía llenar una habitación, y una sola válvula defectuosa podía hacer que todo el sistema se viniera abajo. La invención del transistor en 1947 en los laboratorios Bell marcó un punto de inflexión en la historia de la informática.
Este diminuto dispositivo semiconductor, no más grande que un grano de arroz, podía realizar las mismas funciones que una voluminosa válvula de vacío, pero con mucha mayor eficiencia y fiabilidad. El impacto del transistor fue nada menos que revolucionario. Permitió a los ingenieros reducir drásticamente el tamaño de las computadoras, al tiempo que aumentaban su velocidad y fiabilidad. Se acercaba la era de las computadoras centrales, máquinas que podían caber en una habitación grande en lugar de ocupar un edificio entero. Y lo que es más importante, el transistor allanó el camino para la miniaturización de la electrónica en general, lo que llevó al desarrollo de todo tipo de aparatos, desde radios y televisores portátiles hasta los sofisticados circuitos integrados que impulsarían la revolución de las computadoras personales. El auge del software, dando vida a las máquinas. Las primeras computadoras eran maravillas de la ingeniería de hardware, pero difíciles de programar. El proceso consistía en conectar cables y accionar interruptores, una tarea tediosa y propensa a errores. El verdadero poder de estas máquinas residía en su capacidad de ser programadas. El reto era desarrollar una forma más eficaz de comunicarse con estos cerebros electrónicos. Entramos en la era del desarrollo de software. Programadores pioneros desarrollaron nuevos lenguajes y herramientas. Lenguajes como Fortran y COBOL se acercaban más al lenguaje humano. Los sistemas operativos simplificaron el proceso de programación. El escenario estaba listo para la aparición de la industria del software. El mundo conectado en red. Conectando mentes, compartiendo conocimiento. Las primeras computadoras eran islas aisladas de computación, cada una de ellas una unidad autónoma con una capacidad limitada para compartir información con otras máquinas. Pero a medida que crecía el número de computadoras, también lo hacía el deseo de conectarlas, de crear redes que pudieran compartir recursos, intercambiar datos y fomentar la colaboración. Las semillas de Internet se sembraron a principios de la década de 1960 con el desarrollo de la conmutación de paquetes, una tecnología revolucionaria que permitía descomponer los datos en pequeños paquetes y transmitirlos a través de una red de computadoras interconectadas. Este enfoque descentralizado de la transmisión de datos era más eficaz y resistente que los métodos anteriores, allanando el camino para la creación de redes informáticas a gran escala. En 1969 se puso en marcha ARPANET, precursora de la Internet moderna, que conectaba ordenadores de instituciones de investigación de todo Estados Unidos. ARPANET demostró el potencial transformador de las redes informáticas, ya que permitía a los investigadores compartir información, colaborar en proyectos y acceder a recursos informáticos de forma remota. Internet, que en su día fue una tecnología especializada utilizada principalmente por académicos e investigadores gubernamentales, pronto se convertiría en un fenómeno global que conectaría a miles de millones de personas y transformaría nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Un legado de innovación, de humildes comienzos a potencial ilimitado, situados en la cima de la era digital, rodeados de dispositivos de un poder y una sofisticación inimaginables, es fácil olvidar los humildes comienzos de este increíble viaje. Desde el ábaco, esa herramienta atemporal de cálculo, hasta los rapidísimos procesadores que impulsan nuestro mundo moderno, la historia de la informática es un testimonio del ilimitado ingenio del espíritu humano. Cada generación de inventores, matemáticos y soñadores se basó en el legado de quienes les precedieron, ampliando los límites de lo posible, atreviéndose a imaginar un futuro en el que las máquinas pudieran aumentar y mejorar nuestras vidas de formas inimaginables tan solo unas décadas antes. Los nombres de estos pioneros, Babbage, Lovelace, Turing, Hopper e innumerables más, están grabados en la propia trama de la era digital. Nos recuerdan que el progreso rara vez es lineal, que los avances a menudo surgen de colaboraciones inesperadas y que la búsqueda del conocimiento es una carrera de relevos en la que cada generación pasa el testigo a la siguiente. Desde los primeros pasos tentativos hacia el cálculo automatizado hasta la creación de Internet, una red global que conecta miles de millones de mentes,
La historia de la informática es una historia de ambición humana, creatividad y la búsqueda incesante del progreso. El futuro se despliega, abrazando el paisaje en constante evolución de la computación. El viaje está lejos de terminar. La computación cambia constantemente, con innovaciones surgiendo a un ritmo asombroso. La inteligencia artificial, antes ciencia ficción, ahora es realidad. La computación cuántica promete revolucionar campos como la medicina y la inteligencia artificial. Las implicaciones éticas de estas tecnologías son enormes. Es nuestra responsabilidad usar estas herramientas para el bien. El futuro de la computación es un lienzo en blanco, una invitación a soñar a lo grande.